Saludos a todos, mi nombre es Giacomo Peli Molina, soy estudiante de medicina del UPC, pertenezco a SOCIEM UPC, al Comité Permanente Académico, ACPA. Hoy voy a hablar sobre el módulo de neumología en el tema de fisiología de la altura. Estos son los puntos que vamos a hablar: la aclimatación, la respuesta inmediata, a pocos días, semanas a meses y mal de las alturas agudo y crónico. La imagen que vemos aquí a la derecha es de la Rinconada, que es considerada la ciudad más alta del mundo, está a 5100 metros. Y lugares así de altos tenemos en el Perú, ¿no? Hay personas que viven en lugares altos y personas que viajan a esos lugares, ¿no? Por ejemplo, Cerro de Pasco, que también está a 4000 tanto, ¿no? O Atarma, que está a 3048. Entonces tenemos que saber sobre la fisiología en estos lugares, ¿no? Vamos a hablar sobre la presión barométrica en altura. A nivel del mar, o sea, una altitud cero, tenemos una presión barométrica de 760 y una presión de oxígeno en el aire de 159. Y a medida que vamos aumentando la altitud, ¿no? Por ejemplo, en la región de Junín, ¿no? En la ciudad de Tarma, 3048, la presión barométrica es de 523 y la presión de oxígeno en el aire es de 110. Entonces aquí podemos observar de que en cuanto disminuye la presión barométrica, la presión de oxígeno en el aire también disminuye. Entonces concluimos de que están directamente proporcional. Acá tenemos los parámetros respirando aire y respirando oxígeno puro. Aquí tenemos la presión de CO2 en los alvéolos, el CO2 de los alvéolos, la presión de oxígeno en los alvéolos y la saturación arterial del oxígeno, ¿no? Aquí podemos observar también que a partir de los 9144, por ejemplo, es un número que está bordeando la cima del monte Everest, ¿no? Donde la presión barométrica está a 226, la presión de oxígeno en el aire está a 47, ¿no? Y aquí los valores podemos observar que son demasiado bajos, ya que aquí ya no podemos estar mucho tiempo, ¿no? Ya es un lugar muy hostil. Y los que practican el deporte de alpinismo, cuando llegan a estar aquí, van haciendo escalas. Y lo que está en el paréntesis son personas que se han aclimatado para estar en ese lugar, ¿no? Igual solo pueden estar unos pocos minutos y luego tienen que descender. Respirando oxígeno puro, vamos a observar que aún se puede mantener, ¿no? Sin embargo, cuando ya se sigue aumentando, ni respirando oxígeno puro podemos mantener los valores, ¿no? Y ya baja. Ahora se preguntarán acá por qué los aviones pueden transportar pasajeros, ¿no? Con un vuelo tan alto, ¿no? A una altitud muy, muy alta. Bueno, estos aviones te presentan una cabina presurizada, lo cual favorece el ambiente a las personas que están a bordo, ¿no? Sobre la presión alveolar disminuye. ¿Por qué? Bueno, aquí está la respuesta, pero antes de llegar a esto vamos a hablar qué dificultades tenemos en el ambiente, ¿no? Una de las dificultades, la principal, es la hipoxia que vamos a presentar, una hipoxia constante. Luego tenemos también el frío, el aire que es seco, ¿no? Que nos va a estar resecando las mucosas nasal, oral, y también vamos a estar desperdiciando nuestro vapor de agua, humedeciendo ese aire, ¿no? Y también en un primer momento vamos a presentar una hiperventilación, lo cual nos va a llevar a que tengamos una alcalosis respiratoria, va a haber acúmulo de bicarbonato y los riñones van a empezar a trabajar y vamos a estar frecuentemente miccionando, entonces nos vamos a estar deshidratando. Uno de los consejos que tienen los alpinistas es que se tiene que comer antes de tener hambre y beber antes de tener sed, ya que en la altura la respuesta mental es más lenta. Entonces, cuando ya estás presentando el hambre o la sed, ya estás realmente necesitándola, ¿no? Y aparte también la radiación, hay que tener en cuenta siempre que a mayor altura, mayor radiación, ¿no? Entonces,
esos puntos, ¿no? Ahora, ¿por qué la presión de oxígeno está disminuida, ¿no? Aquí está la respuesta, ¿no? Con esta fórmula, donde la presión de oxígeno es igual a la presión barométrica, ¿no? En este caso, a nivel del mar sería 760, pero a nivel del monte, a nivel de la cima del monte Everest es de 253. Entonces vamos a poner aquí, ¿no?, nuestra presión barométrica y le vamos a restar una constante que sería 47 milímetros de mercurio, que viene del vapor de agua, que es constante siempre y cuando se mantenga una temperatura corporal adecuada. Y vamos a multiplicar por la fracción de oxígeno que presentamos en la atmósfera, ¿no?, que también es constante. Y al final nos queda 43 milímetros de mercurio, ¿no?, a los cuales tenemos que restarle los 7 milímetros de mercurio de la presión alveolar de CO2. Y acá estamos considerando, ¿no?, o considerando que la persona está aclimatada, ¿no? Sobre la aclimatación, vamos a ver estos puntos. Primero, aumento de la ventilación pulmonar, que lo vamos a ver más adelante. También el aumento de los eritrocitos, que lo vamos a estar viendo también más adelante, igual que la capacidad de difusión. Y lo que vamos a tocar ahorita es sobre las alteraciones del sistema circulatorio periférico. Entonces, aquí vamos a ver que hay un gasto cardíaco aumentado, ¿no? La frecuencia aumenta hasta un 30% inmediatamente después de que la persona asciende a una altura elevada. Pero después va a empezar a disminuir de nuevo hacia niveles normales a lo largo de un periodo de semanas, a medida que aumenta el hematocrito sanguíneo. De modo que la cantidad de oxígeno que se transporta hacia los tejidos corporales periféricos sigue siendo aproximadamente normal. Y otra adaptación que presentamos es que va a haber un aumento de la capilaridad tisular, o también se le denomina angiogenia. Y esta adaptación ocurre principalmente en animales que han nacido y han sido criados a alturas elevadas. En los tejidos activos expuestos a la hipoxia crónica, el aumento de la densidad capilar es considerable. Por ejemplo, en el ventrículo derecho aumenta por esta razón, ¿no? Y también, o sea, por efectos combinados de la hipoxia y también del exceso de la carga de trabajo sobre el ventrículo derecho, ya que vamos a presentar una hipertensión pulmonar. Luego, acá agarramos el punto también de aclimatación celular. En animales nativos, de alturas de 4000 a 5000, las mitocondrias celulares y los sistemas enzimáticos oxidativos son ligeramente más abundantes que en los que viven animales o personas que viven a nivel del mar. Por lo tanto, se supone que las células tisulares de los seres humanos, aclimatados a alturas elevadas, también pueden utilizar oxígeno de manera más eficaz que las que no están a nivel del mar. Aquí vamos a ver también unos factores, un factor, ¿no?, llamado factor inducibles por hipoxia, ¿no?, que se va a activar gracias a la hipoxia, ¿no? Constantemente, con oxigenación adecuada, las hidrolasas están inhibiendo este factor, pero cuando aparece la hipoxia se inactiva las hidrolasas, o sea, se inactiva el inhibidor y el factor empieza a activar genes. ¿Y qué genes tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos los genes asociados con un factor de crecimiento endotelial vascular que van a estimular la angiogenia. También tenemos a los genes asociados a la producción eritropoyética, ¿no?, aquí en el aumento de eritrocitos y de la concentración de hemoglobina. También tenemos genes mitocondriales que intervienen en la utilización de energía, genes de enzimas glucolíticas implicadas en el metabolismo anaerobio, ¿no? Acá, por ejemplo, sería el 2,3 fosfoglicerato. Aquí tenemos un cuadro donde comparamos un habitante a 4500 y un habitante a nivel del mar. Aquí podemos observar los valores arteriales y observan aquí solo 40 milímetros de mercurio para la persona que está en altura. Bueno, es poco, pero debido a la cantidad de hemoglobina y en estos pacientes hay mayor oxígeno en la sangre. Aquí también podemos observar que la diferencia entre los valores venosos solo es de 15 milímetros de mercurio, a pesar de que la presión de oxígeno arterial es baja. Entonces esto nos está indicando de que hay mayor eficacia de entrega de oxígeno a los tejidos. Entonces, en una respuesta inmediata vamos a
reconocerlo, ¿no? Por los senos carotídeos los senos carotídeos senos carotídeos y los cuerpos aórticos. Y esto nos va a generar una hiperventilación, ya que se va a estimular el centro respiratorio y va a empezar la hiperventilación. Lo cual nos va a generar una limpieza de CO2, o sea, vamos a estar barriendo CO2. Y al quitar nuestro componente ácido, nuestro balance ácido-base está desequilibrado, entonces vamos a presentar una alcalosis respiratoria. ¿Y cómo se ve eso en la tabla, en este esquema de la curva sigmoidea de la oxihemoglobina, ¿no? La sección de la hemoglobina? Entonces, la alcalosis lo que genera es que haya un desplazamiento hacia la izquierda y el P50 baja, porque va a haber más afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Entonces se va a desplazar hacia la izquierda. Pero en cuestión de unos días va a aparecer un metabolito, el 2,3 de fosfoglicerato, ¿no? El cual ya no nos va a llevar hacia la izquierda, sino nos va a llevar hacia la derecha, porque lo que queremos en estos momentos ya es entregar oxígeno a los tejidos. Entonces, aquí hay menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, menor afinidad, y el P50 más elevado. En cuestión de semanas a meses va a haber una regulación de la eritropoiesis. El riñón, entre otras funciones que tiene, ¿no?, está la liberación de una hormona llamada eritropoyetina. Entonces, el oxígeno bajo, o sea, la hipoxia, estimula el riñón a producir esta hormona. Y esta hormona en la médula ósea repotencia la producción de glóbulos rojos, o sea, de la línea eritropoyética. Y con esto, a consecuencia, vamos a tener más oxígeno, ya que va a haber más sitios de unión de oxígeno a la hemoglobina, ¿no? Pero por la ley de Puiseux no nos permite tener un buen flujo. Entonces también hay complicaciones por un aumento de glóbulos rojos que se llama policitemia, ¿no? Entonces, en el mal de altura aguda vamos a presentar dos acontecimientos. Estos se dan desde horas hasta 2 días aproximadamente. Vamos a presentar edema pulmonar, ya que va a haber una vasoconstricción hipóxica masiva, ¿no? Porque lo que se desea acá es cerrar el alveolo que tiene poca oxigenación, el vaso que está yendo al alveolo que tiene poca oxigenación, para redistribuir esa sangre a uno que sí tenga. Sin embargo, todos están con hipoxia, entonces va a haber una vasoconstricción generalizada. Y esto nos puede estar complicando también el corazón, ¿no?, el ventrículo derecho. Luego tenemos aquí en el cerebro un edema cerebral, ya que aquí lo que va a pasar es que no va a haber vasoconstricción como se pasa en el pulmón, sino acá hay una vasodilatación. Entonces va a haber bastante irrigación en el cerebro y va a llegar a un punto donde va a empezar a salirse ese líquido, ¿no?, hacia el extravascular. Luego vamos a presentar aquí el mal de altura crónica, ¿no? Aquí vamos a empezar con una masa de eritrocitos elevada, una presión arterial pulmonar, ¿no?, que vengo comentando en la diapositiva anterior, ¿no? Y también va a haber cortocircuito pulmonar excesivo, ¿no?, ya que al cerrarse todos estos alvéolos va a haber algunos vasos que van a pasar de frente al sistema circulatorio, ¿no? Y esto se le llama cortocircuito, ¿no?, o también shunt. Aquí tenemos que comentar también que la presión arterial pulmonar lo que va a generar es que haya congestión y va a haber una dilatación del ventrículo derecho del corazón. Entonces esto en un futuro nos va a generar una hipertrofia de ese mismo lado, y a consecuencia va a haber una insuficiencia congestiva, una insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, entonces este es el resumen que tenemos, ¿no? Lo pueden revisar en el libro del Constanzo, y aquí vamos a hacer unas preguntas. Por ejemplo, esta es la primera. Una mujer de 38 años de edad se muda con su familia de una ciudad al nivel del mar a otra con altitud de 3000 metros. Entonces, ¿qué ocurriría como consecuencia de vivir a esas altitudes? Les doy un tiempo, pueden ponerle pausa y
aquí sería la respuesta. Desviación hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Por qué no es hipoventilación? Porque es lo contrario, hiperventilas. Ahora, dice mayor a 100 milímetros de mercurio la presión de oxígeno arterial. No, es falso. Es menor. Disminución de la concentración del 2,3 de fosfoglicerato. No. Hay un aumento para poder tener mayor liberación del oxígeno a tejido periférico. Vasodilatación pulmonar. No, hay una vasoconstricción hipóxica. Y aquí dice hipertrofia del ventrículo izquierdo. No, es del ventrículo derecho. Y esta la segunda pregunta dice, la hipoxemia provoca hiperventilación por un efecto directo sobre, ¿no? Entonces acá tenemos que saber que son quimiorreceptores los que van a ser estimulados por la hipoxia. Entonces, el nervio frénico no es, porque inerva otras partes, no llega a ser parte de los quimiorreceptores. Los receptores J y los receptores de estiramiento no son quimiorreceptores. Los quimiorreceptores vulvares son de CO2. Entonces, por descarte, lo único que nos quedaría sería quimiorreceptores de los cuerpos carotídeos. Esta es la bibliografía que he usado. Espero que les sirva este video. Muchas gracias.